tardes. Bienvenidos a este acto de presentación del libro de Mario Agudo Villanueva, Mitología Clásica. Tengo gusto de saludarles y darle la bienvenida a este acto y agradecer al Museo de San Isidro, Los Vírgenes de Madrid, la amable hospitalidad que nos brinda esta tarde para presentar el libro de Mario. El Museo de San Isidro ha sido colaborador de todos los que investigamos el mundo antiguo, la historia de Grecia, de Roma. La Sociedad de Estudios Clásicos, por ejemplo, ha celebrado aquí tradicionalmente su ciclo de conferencias, entre otros grupos de investigación de arqueología y de historia antigua, y bueno, pues demuestra también su interés en este ámbito de la mitología. Voy a presentar brevemente a la persona, al autor, a Mario. Mario Agudo Villanueva es un muy conocido investigador, estudioso, divulgador de la mitología clásica, del mundo griego en concreto, a través de diversos medios de comunicación. En prensa escrita, en prensa digital, en las redes sociales. Tiene un portal muy conocido entre nosotros, los helenistas, los latinistas y todos los clasicistas hispanohablantes, que es Legado Griego, antes conocido como Mediterráneo Antiguo, que es un portal muy seguido, muy ampliamente seguido en las redes, y también colabora con diversos medios de comunicación. Tiene un proyecto muy interesante en la revista digital Zenda, que trata de seguir las huellas del mundo clásico en la cultura contemporánea. Y Mario Agudo se ha especializado precisamente en difundir el legado clásico de una manera muy viva, muy actual, muy ligada también al mundo de los medios de comunicación, del cine, de las series, de la cultura popular, en fin, con diversas incursiones en historia antigua y medieval en varios libros, ¿no? Ya tiene una nómina de libros bastante nutrida en su haber, pese a su juventud. Pues ha investigado sobre diversos temas, como por ejemplo la diosa Hécate, religión griega, la historia de Macedonia. Es también coeditor de una revista científica de estudios macedonios. Libros también de historia medieval, de historia del arte, como el bestiario de las catedrales, mitología, simbolismo. Bueno, es una persona con una curiosidad intelectual muy notable, y la verdad es que para mí es un placer presentar este libro. Me interesa mucho su aproximación a la mitología y creo que es muy necesaria, ¿no? Ustedes se preguntarán, bueno, otro libro sobre mitología, ¿por qué otro libro más sobre la mitología clásica, sobre Grecia y Roma, y no sobre otras mitologías que ahora están mucho más de moda quizá, ¿no? Mitologías africanas, del hinduismo, del mundo maya? Bueno, hay que recordar siempre y en todo momento que Grecia y Roma son nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Por así decir, ¿no? El mundo grecorromano en la tradición occidental tiene un papel preeminente, principal en nuestra cultura, en la historia de la cultura, y conviene contar esta historia cada vez, cada día, cada mañana. Hay que contar esos mitos otra vez, ¿no? Como saben, hay muchos libros de mitología clásica ya desde antiguo, no solo desde los antiguos mitógrafos, sino en lo más reciente, ¿no? Pues entre nosotros o entre los ingleses, franceses, etcétera. Es un tema muy cultivado, pero que conviene retomar con una voz renovada para las nuevas generaciones y en un lenguaje como el de este libro, ¿no? Que es un libro que está narrado con una especie de tono, digamos, también muy sugerente, relacionándolo con el cine, relacionándolo con la cultura popular, relacionándolo también con las inquietudes de un momento como el presente, un momento pospandémico, de crisis, de incertidumbre. El libro comienza con unas páginas muy sugerentes sobre el momento que vivimos, ¿no? Y sobre cómo la mitología habla ese viejo lenguaje, patrimonial de la narrativa básica del ser humano, que nos llama a volver a los básicos, ¿no? Que es volver a los clásicos, ¿no? Y en este caso el mundo griego, ¿no? Por tanto, frente a otras mitologías que quizá han dejado menor huella literaria, iconográfica, artística en el mundo occidental, la mitología clásica, qué duda cabe que es imposible comprender ningún museo como el que estamos, como el Prado, como cualquier gran museo de gran capital europea, sin el recurso a esta mitología, ¿no? Mi propósito es simplemente presentarles, como he dicho al autor, presentar un poco el libro, sus líneas generales, sus características, porque es un libro, yo creo que es innovador y que cuenta de nuevo los mitos con un nuevo ímpetu narrativo también muy vivaz y muy moderno, y luego pues entablar un diálogo, pues yo creo que será mucho más ágil, y luego también, por supuesto, con ustedes, con el autor, para que él nos vaya desvelando a modo de entrevista, ¿no? Pues algunas claves de su libro, ¿no?
En primer lugar, de este libro me llama mucho la atención la encendida defensa que supone del legado humanístico, ¿no? Del legado clásico. Y en un momento como el actual, en el que nuestras disciplinas humanísticas están muy cuestionadas por su presunta falta de utilidad o de digamos, de rédito inmediato para la sociedad, es imprescindible que haya un libro como este, ¿no? Que haya una llamada, quizá a los más jóvenes, está escrito en un tono, como digo, muy vivo, muy sugerente. Cada capítulo son 4 grandes bloques y dentro de ellos hay capítulos separados, ¿no? Empieza de una manera muy llamativa, con evocaciones personales, literarias, cinematográficas, casi, bueno, pues muy personales, por así decir, ¿no? Muy literarias, ¿no? Llamando mucho la atención y llevándonos desde lo actual, desde nuestra perspectiva subjetiva, desde lo más moderno a los orígenes, a las raíces, a los viejos cuentos y motivos míticos, las viejas leyendas que todavía nos dicen mucho, ¿no? Por tanto, en un mundo como el actual, en el que a los jóvenes se les da todo tipo de asignaturas presuntamente útiles, como gastronomía, mercadotecnia o turismo, empresariales, que por supuesto son muy respetables, rompe una lanza y hace una defensa muy viva de lo que significa la mitología también como pedagogía, ¿no? ¿Por qué los jóvenes deben aprender mitología y por qué contar esa historia, ¿no? Es una historia que Mario Agudo cuenta con mucha, digamos, con mucha implicación personal, y en un momento, como digo, que es clave, ¿no? Tanto por la crisis general que vivimos, de valores, sanitaria, política, económica, últimamente energética, un mundo cambiante, un mundo lleno de incertidumbres, en el que conviene volver a lo clásico, como por esa vocación del encanto de los mitos, de la narración patrimonial, ¿no? Yo soy de la opinión de que a los jóvenes, más que contarles estas cosas, digamos, de mercadotecnia, conviene contarles mitos, ¿no? Quizá la etapa infantil, de los 0 a los 7 años, es más dada a los cuentos maravillosos, pero a un adolescente hay que contarle mitos que mucho antes de que descubra a Freud, a Nietzsche, a Jung y a tantos y tantos intérpretes estructuralistas, positivistas, etcétera, le van a desvelar grandes lecciones vitales, ¿no? Y de eso hablaremos, ¿no? Esa es una historia que hay que contar una y otra vez, ¿no? Cada mañana, por así decir, ¿no? Estos viejos relatos de la tribu, que son los mitos, que es verdad que en cierto modo son intercambiables con otras muchas culturas, pero, por así decir, los griegos son los nuestros, ¿no? Nosotros, como quieren los poetas del neoclasicismo, somos griegos, ¿no? Con permiso de los griegos, por supuesto, ¿no? Somos herederos, somos epígonos, somos imitadores, somos, en fin, por imitación, por subversión, por superación, siempre reaccionamos al modelo griego, ¿no? Y por eso la mitología clásica, ¿no? Cuando uno ve las series actuales, en cualquiera de estos canales de múltiples series que nos invaden, ¿no? Cuando uno lee los cómics de superhéroes o va al cine, esas viejas historias están resonando ahí. Lo que pasa es que los jóvenes quizá no se dan cuenta de la raigambre de Prometeo, de Heracles, de Teseo, de los grandes héroes, de las grandes heroínas, en el mundo de la ficción contemporánea, que sin duda debe mucho a esas historias que se cuentan una y otra vez, ¿no? Decía Borges en un ensayo muy famoso, Los 4 ciclos, que no podemos contar nada nuevo, que estamos condenados a contar las mismas historias. Él hablaba de 4 grandes historias, ¿no? Que no en vano asimilaba a 4 grandes mitos de la tradición clásica, ¿no? El de la Ilíada, el asedio de una ciudad, la Odisea, el regreso del héroe, la búsqueda del tesoro mítico, Jasón, ¿no? Los argonautas, y el sacrificio de un héroe o de un dios por sus semejantes, ¿no? Prometeo, etc., ¿no? Es verdad que quizá estamos condenados a contar esas mismas historias una y otra vez, ¿no? Y si logramos actualizarlas en el lenguaje de hoy y hacer ver a Afrodita surgiendo de las aguas, de la espuma del mar, ¿no? En Chipre, si la podemos ver también en Úrsula Andrés saliendo de la playa en James Bond contra el Doctor No, como hace de una manera muy sugerente y muy, digamos, muy viva Mario al comienzo de su libro, pues estamos recuperando esa vieja raigambre de las historias básicas, ¿no? De los argumentos básicos. Cuento maravilloso, mito, quizás sueño también, son 3 pilares de la narrativa patrimonial que conviene revisitar
una y otra vez, ¿no? En los argumentos básicos que Mario nos presenta en este libro en 4 grandes apartados, que llevan como título 4 palabras griegas, como no podía ser de otra manera. Un primer bloque, llamado Physis, habla de los mitos de creación, de la naturaleza, la physis, no solo de los presocráticos, sino, por supuesto, de Hesíodo, de los comienzos del cosmos, ¿no? Cualquier mitología habla de los orígenes, del mito del comienzo de todo, ¿no? Un segundo bloque, con una pulsión también un poco psicológica, se titula Thanatos, ¿no? Y es todos los mitos en torno a la destrucción, a la muerte de los héroes. El momento culminante del héroe también es su muerte, ¿no? Su momento final, ¿no? El tercer bloque, Eros, se desgranan las historias de amor, las historias de las heroínas, los héroes, los amoríos divinos de Zeus en sus múltiples formas, de una forma, como digo, muy evocadora también de la cultura actual. Y finalmente, un último epígrafe, un último gran bloque, Logos, nos da razón, por así decir, ¿no? Usando una de las posibles traducciones de esta palabra tan rica y tan inagotable del discurso griego en torno a la mitología, ¿no? La mitología como saber, ¿no? Quería Campbell, un conocidísimo mitólogo, ¿no?, de estirpe junguiana, que entre las muchas funciones del mito, una función social, una función justificativa, función ritual o religiosa, había también una función, por así decir, pedagógica o educativa, que daba razón y que permitía extraer lecciones personales para cada uno. Por eso yo creo que hay que leer estos mitos, contados con la voz viva y actual de Mario Agudo, y hay que volver a pensar en ellos para extraer esas lecciones, digamos, puestas en nuestra modernidad en crisis, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la breve presentación del libro. Ahora me gustaría preguntar a Mario algunas cuestiones que me han surgido bueno, pues a la luz de estos múltiples temas que se esbozan en sus páginas, ¿no? Y me parece que merece la pena indagar, ¿no? Para que conteste, bueno, pues cuál ha sido su intención, si quiere desvelarla, para que nos desvele alguna de esas claves del lenguaje del miedo, ¿no? En primer lugar, quería abordar un tema que me parece crucial en tu libro, Mario, y es el siguiente. Bueno, lo he preguntado al principio, quizá un poco retóricamente. ¿Por qué el mito hoy? ¿Por qué el mito consideras, y en tus páginas intentas demostrarlo reiteradamente, que está vigente, ¿no? Que tiene un sentido en nuestro mundo globalizado, hiperconectado, hiperveloz, de respuesta inmediata? Porque estos mitos, contados por los grandes dramaturgos de la antigüedad, por los poetas, por los artistas que los esculpen o los pintan, nos pueden decir algo sobre nuestro mundo pandémico, casi apocalíptico, lleno de incertidumbres. Empiezas con la incertidumbre y quería preguntarte qué nos dice el mito hoy. Muchas gracias, David, por tu presentación, y también muchas gracias a Eduardo y Victoria por su hospitalidad y por haber proporcionado esta sala del museo para presentar el libro. Bueno, pues a propósito de qué nos puede decir el mito hoy, yo creo que si algo me animó a escribir el libro es que yo veo al mito muy vivo, en el sentido de que el hombre moderno ha vivido o vive, mejor ha vivido, porque yo creo que han ocurrido tantas cosas en el último año que ya esa burbuja de protección en la que vivíamos protegidos por la tecnología, por la modernidad, se ha resquebrajado. Nos hemos creído invencibles, o buena parte de la sociedad se ha creído invencible, y la pandemia, por un lado, el volcán, por otro lado, de La Palma, nos ponen ante la incertidumbre que en el mundo antiguo era todavía mucho más evidente. Ahora nosotros vamos al supermercado, tenemos comida, podemos elegir entre verdura, carne, pescado, todo lo que queramos al alcance de nuestra mano. En el mundo antiguo esto no era así. La incertidumbre era mucho mayor. Uno no tenía asegurada su existencia a largo plazo. Y esto hacía que surgieran preocupaciones que conectaban o que trataban de buscar una respuesta a la conexión que hay entre lo efímero, es decir, la vida actual, nuestra vida, y lo eterno, el relato continuo de nuestra historia. Esa conexión entre lo efímero y lo eterno es a la que da respuesta el mito. Y ese impulso sigue estando vigente todavía hoy, porque a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, a pesar de que
vivimos, digamos que un poco fuera de nuestro entorno natural, porque la ciudad es un entorno civilizado, digamos, donde no rige esa ley natural de una manera tan evidente, seguimos teniendo ese impulso de eternidad, digamos, ese anhelo de mantenernos, de subsistir. Y qué mejor que un relato que conecta al ser humano con ese eterno devenir del tiempo, que en el fondo es el mito, es así, porque el mito, decía Mircea Eliade, que eran relatos de los orígenes, que hacían referencia al prestigioso tiempo de los orígenes. Pues en esos relatos se encuentran respuestas a esa conexión. Yo creo que hoy en día, como decía, se ha resquebrajado esa burbuja que nos protegía, y por esas rendijas que se han abierto surge el pensamiento mítico. Hemos convertido a los sanitarios en héroes, por ejemplo. No digo que sin razón, porque han hecho una labor encomiable, pero cuando vemos a alguien que hace frente a un peligro que nos sobrepasa, tendemos a depositar en ellos toda nuestra esperanza y convertirlos, por tanto, en héroes. El héroe griego era diferente al héroe actual, porque el héroe griego moría en el momento en el que pasaba a ser héroe, en el momento en el que moría, ¿no? Era como su graduación, por decirlo de alguna manera. Y luego también hemos producido lemas como, por ejemplo, todo va a salir bien, que son como anhelos mágicos, en el fondo, porque no está saliendo nada bien. Estaban muriendo personas cada día, no podíamos salir, negocios que se estaban yendo a la ruina por no poder abrir al público, no estaban saliendo las cosas bien. Pero decir o enunciar esa frase daba como una especie de seguridad colectiva, ¿no? Y en el fondo tiene un poco que ver con el mito, porque una de las constantes que hay en el mito, y con esto ya termino la pregunta que me ha hecho David, una de las constantes que hay en el mito es la importancia que los griegos le daban al orden natural de las cosas. El orden natural de las cosas no podía quebrantarse, porque en él basaban nuestras esperanzas de mantenernos vivos. El sol tiene que salir cada mañana, las estaciones se tienen que suceder, tiene que volver a brotar la vegetación, tiene que volver a salir la cosecha. La manera a través de la cual los griegos los griegos y todos los pueblos que pueblan la tierra, ¿no? Porque todos tienen mitos. Este verano he estado yo en México y me he interesado por los mayas, y también tienen mitos muy parecidos algunos a los griegos, lo cual es curioso. Bueno, tiene su explicación, pero bueno. Ese orden natural de las cosas, ¿cómo se garantizaba? A través de relatos que proporcionaban seguridad. Es decir, el sol sale todos los días porque es Helios con su carro. Esos relatos luego a veces se traducen en ritos, porque el mito a veces es fundador de ritos, y los ritos contribuyen de alguna manera también a sofocar esa inquietud que puede surgir por el hecho de que el orden natural de las cosas se altere. Hasta tal punto es importante que hay un pasaje de la Ilíada que a mí me gusta mucho, en el cual hay un momento en el que los caballos de Aquiles parece que van a hablar y las erinias se presentan para callarlos, porque los caballos no pueden hablar. Es algo tan sencillo como que un animal no puede hablar. Y las erinias, que son las encargadas, digamos, de castigar o de vengar aquellas afrentas que van en contra del orden natural, porque al final, cuando uno mata a su padre, a su madre, o mata a una persona relevante en la tribu, está contraviniendo el orden natural de las cosas, ¿no? Esas erinias son las que callan a los caballos. Y como hay otros mitos, por ejemplo, interesantes, como el de Apolo y Dafne, que para mí tiene una lectura en esta clave. Si queréis luego os la cuento, pero no me quiero extender más. Y yo creo que por todos estos motivos el mito sigue siendo muy vivo. Lo que pasa es que es importante contarlo de otra manera. Muy bien. Has hablado de la cosmogonía, del sentido que da a las cosas, al orden natural, el mito, también del sentido, digamos, de seguridad colectiva que nos proporciona, pero también has mencionado a los héroes, ¿no? Y mi segunda pregunta va dirigida a ellos, ¿no? La manera en la que los héroes, con su vida fugaz, casi un epítome de la existencia humana, ¿no? Tienen un nacimiento portentoso, una educación, una peripecia, una misión que descubrir, ¿no? Muchas veces con el oráculo. Tienen un momento culminante, unos amoríos también, dejan descendencia.
normalmente mueren jóvenes o mueren en algún momento, algunos llegan a viejos y se convierten en mentores y maestros de otros, ¿no? Eso también puede pasar, o tienen un destino feliz. Pero los héroes, quería preguntarte lo que nos pueden decir de, digamos, en el plano individual, ¿no? Si en lo colectivo, en lo cósmico, los mitos nos cuentan, digamos, ese marco de seguridades dentro de un mundo tan cambiante y tan complejo, nos quieren dar algo de certidumbre. ¿Qué nos dicen los héroes como modelos de nuestra vida, ¿no? Digamos, hoy se habla mucho de liderazgo, de falta de liderazgo, digamos, de modelos, falta de modelos. Bueno, ¿qué decir de Ulises, ¿no? Y sus recursos múltiples, o de Teseo? Algunos héroes son más negativos o tienen más trucos o trampas, ¿no? Otros son más unívocos, ¿no? ¿Qué decir de Heracles, ¿no? ¿Pueden los héroes, puede el ciclo heroico de la mitología antigua, de las mitologías antiguas, guiarnos en momentos de crisis en lo personal? Bien, bueno, primero yo explico en el libro, hay un libro de Andrea Marcolongo en el cual el lenguaje de los dioses, donde dice que, no sé si en el lenguaje de los dioses o es en el segundo que sacó después, que la palabra héroe está muy manoseada, ¿no? En el mundo moderno se manosean demasiado las palabras hasta a veces vaciarlas de significado. Y esto es lo que en Zenda publiqué un libro, de hecho, un artículo sobre los héroes. El héroe griego yo creo que es producto de un momento concreto. En el arcaísmo griego había una virtud que era la kalos thanatos, que era la bella muerte, ¿no? Que era la muerte en combate. Ahí tenemos esos versos de Tirteo, por ejemplo, que alaba al joven que muere en primera línea de combate, ¿no? Y eso es un poco lo que tiene el héroe, porque el héroe al final muere joven, generalmente. Carlos García Gual, en su libro sobre la muerte de los héroes, destaca precisamente que prácticamente todos mueren jóvenes, porque se sacrifican por la comunidad. En ese sentido de sacrificio, sí que puede haber una lectura en clave actual. No quiero decir que nos sacrifiquemos literalmente por la comunidad, pero sí que es necesario que alguien se esfuerce en tirar para adelante, en liderar la sociedad, los grupos, las empresas, y en ese sentido de liderazgo que comentaba David, los héroes sí pueden ser inspiradores, en un sentido metafórico, lógicamente, porque el héroe griego moría, se implicaba, ¿no? Se implicaba directamente. Y ahí tenemos a Aquiles, que sabedor de su destino, se sacrifica por obtener la gloria. Y el propio Alejandro Magno es una especie de epígono de esa trayectoria de los héroes. Y en el mundo moderno yo creo que podemos sacar esa lectura y necesitamos héroes. La gente, como he dicho antes, cuando hay un peligro que trasciende nuestras posibilidades, cuando hay un peligro que se nos escapa, como eran los momentos de incertidumbre de la pandemia, nuestro pensamiento automáticamente nos lleva a buscar un parapeto que poner delante para que haga frente al peligro, que es un poco la función que tenían los héroes en el mundo griego, ¿no? Teseo se enfrenta al Minotauro para acabar con el cruento sacrificio de los jóvenes atenienses. Perseo le corta la cabeza a la medusa que amenazaba a la población. Belerofonte hace lo propio, ¿no? En el fondo son personajes que a través de su sacrificio cuidan de la comunidad. La comunidad los necesita, que esto lo dice Kirk en su libro sobre mitos griegos. La comunidad necesita al héroe, pero lo necesita muerto para poder subsistir. Y en ese sentido yo creo que es un impulso que todavía se mantiene. No literalmente, porque no necesitamos que muera alguien para encumbrarlo a la categoría de héroe, pero sí ese impulso que genera la figura del héroe sigue estando bastante vigente en la actualidad. Muy bien. La mujer, la heroína, el eterno femenino, el ciclo heroico de ciertas mujeres excepcionales, ¿no? En el libro tratas algunas que llaman muchísimo la atención, mujeres que pueblan la literatura griega, desde Antígona a Medea, a Ariadna. Hay un montón de grandes heroínas, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención el tratamiento que haces de alguna de ellas, ¿no? Hay un capítulo que se llama Una vida de heroína, ¿no? Quizá parafraseando el poema sinfónico de Richard Strauss, ¿no? Ein Heldenleben. Las mujeres en la mitología. Bueno, ciertamente en la historia, tú lo conoces bien, ¿no? Porque el libro está lleno de
de historia, ¿no? Es decir, más allá del mito está la historia, está lo que Schliemann y otros investigadores desde esa época ya descubren, ¿no? Del trasfondo histórico del mito. En la historia sabemos que la situación de la mujer en la antigua Grecia pues no es obviamente equiparable a la actual, está muy subyugada socialmente, pero en cambio cómo brilla la mujer en el mito, ¿no? Y esto lo tratas en muchos aspectos, ¿no? En la literatura, por supuesto en la tragedia o en la poesía, incluso en la novela luego posteriormente, ¿no? Cómo brilla también la iconografía. ¿Qué nos cuenta el mito clásico sobre la mujer, ¿no? Y sobre su, digamos, esto en un momento como el actual, de una mujer emancipada, libre que reivindica su puesto, ¿qué nos cuenta el mito? Pues yo creo que el mito esconde mucha parte de historia y el mito griego es impulsado en buena medida por mujeres. Por ejemplo, la Ilíada tiene como eje principal una mujer, que es Helena, que es la desencadenante en el mito de todo el conflicto. Odiseo, en su peripecia por el Mediterráneo, va de mujer en mujer, que es una cuestión interesante. Hace poco ha salido un libro llamado Odiseicas, que habla de las mujeres en la Odisea. Y luego hay mujeres que jalonan todas las aventuras, todas las epopeyas griegas tienen una mujer con un papel relevante. Por ejemplo, y a mí la que más me seduce y más me gusta es Medea, que es la protagonista femenina de la historia de Jasón y los argonautas. Ariadna, que David la ha estudiado mucho en su libro sobre Dioniso, El despertar del alma, Ariadna y Medea tienen algo de parecido, porque son mujeres que abandonan su tierra por un griego, traicionan de alguna manera. Ariadna desvela el sentido del laberinto a Teseo. Medea, hay varias versiones del mito, pero en una de ellas incluso descuartiza a su hermano que le perseguía por el Mediterráneo. Son mujeres que tienen mucha fuerza y luego hay mucha fuerza y además, cuando decía que esconden parte de la historia, algunas de estas mujeres encarnan lo contrario a lo que era la mujer griega o lo que se esperaba de la mujer griega. Y el caso más paradigmático son las amazonas. Las amazonas son esas heroínas, mujeres guerreras, que aparecen en muchos mitos, aparecen cercando a la ciudad de Atenas, en la Amazonomaquia, aparecen incluso en época histórica, porque se las vincula con Alejandro Magno, que tiene un encuentro con una amazona, aparecen en la Ilíada, en el ciclo troyano, con Pentesilea. ¿Qué son las amazonas? Las amazonas son exactamente lo contrario a lo que era o se esperaba de la mujer griega. La mujer griega que tenía que estar en el oikos, en lo que era el oikos para los griegos era la casa en todo su significado, tanto a nivel familiar como a nivel de muebles, los bienes inmuebles también y los bienes muebles que estaban dentro de la casa. Ahí viene, por ejemplo, la palabra economía de ese término, ¿no? La mujer griega tenía que estar de puertas hacia adentro. Y las amazonas, en cambio, ¿qué son? Las amazonas, Medea y otras mujeres, que son mujeres que trascienden sus límites y retan al hombre. Las amazonas, por ejemplo, ponen en peligro incluso la ciudad de Atenas. Están a punto de conquistar la ciudad de Atenas, que resiste ferozmente con todos los hombres armados al envite de estas mujeres. ¿Y cómo se las caracteriza? Pues se las caracteriza de una manera negativa. Se las caracteriza, incluso se dice que desprecian a los hombres, viven solas, solo quieren tener niñas, a los niños los dejan abandonados. Se dice incluso que se cauterizaban un pecho para poder disparar mejor. Esto lo cuenta Diodoro, que dice que de ahí viene su nombre por amastos, es decir, sin pecho. Entonces, se las convierte como en la encarnación de la otredad, de las otras mujeres. Y en el mito encuentran una salida, un cauce por el cual afloran muchas personalidades femeninas que son muy interesantes y además que tienen un papel muy relevante. Por ejemplo, es curioso, a mí me resulta curioso, que la divinidad más importante de la guerra para los griegos no es Ares. Ares es un dios despreciable, que es herido incluso. Es Atenea. Atenea es la diosa, digamos, de la estrategia militar, de la guerra cortés, de la guerra, digamos que entendida en el buen sentido. Ares es la parte sangrienta de la guerra. De hecho, en uno de esos juegos que hago en el libro, empiezo el capítulo de Ares con el desembarco de Normandía de la película de Salvat a Soldado Ryan.
La gente dirá, bueno, ¿cómo es que este hombre empieza hablando de Ares con esta imagen? A ver, primero porque creo que los mitos, la historia, a veces se tiene que contar con ojos del presente. Y esas escenas iniciales de la película de Salvat al Soldado Ryan, que son tan sangrientas, revelan el horror de la guerra en su máxima expresión. Con esa cámara subjetiva, que parece que nos están disparando a nosotros, pues produce una sensación de temor, de amenaza, de vértigo ante la muerte, que yo creo o interpreto que es el mismo sentido que tenía el dios Ares para los griegos, muy diferente al sentido que tenía Marte para los romanos. Son dioses que tienen bastantes diferencias, ¿no? Era un dios, de hecho los propios dioses le desprecian. Hay muchos comentarios en la Ilíada que desprecian a Ares, ¿no? Sin embargo, Atenea es la cara buena de la guerra y es mujer. Entonces, estos temas yo creo que dan para un libro sobre mujeres y mito que tendría bastante jugo. Hay muchísimo cine en tu libro, Mario, hay muchísimo cine y está muy bien, ¿no? Porque los mitos son esas historias a la luz de la lumbre. Quizá la lumbre actual es la lumbre catódica de la pantalla o del cine o de la televisión, ¿no? Y se siguen contando esos mitos. Tú hablas de muchas películas, hablas de muchos directores, de Ridley Scott, de James Cameron, la gran factoría de mitos actuales, ¿no? Seguimos necesitando esas historias que hoy en día nos vienen muchas veces dadas, tanto la épica bélica, hemos hablado mucho de héroes, de épica bélica, de la épica de Aquiles, ¿no? de la guerra, del asedio, también el retorno del héroe, en los westerns, ¿no? En las películas del oeste. Seguimos muy necesitados de estas historias, pese a nuestra cultura del logos, ¿no? De la lógica, de lo lógico, ¿no? Pero mi pregunta sería, ¿seguimos creando nuevos mitos? Porque muchas veces se ha dicho que nuestro mundo actual no es mito poético, ¿no? No es, los mitos ya están hechos, ¿no? Son esas historias grandes y fabulosas y arquetípicas que vienen del pasado. Quizá la Edad Media sea la última gran época de creación de mitos artúricos, el Grial, en fin. Pero hoy día, en esta etapa que tenemos, digamos, lógica, positivista, científica, en el cine tú estás contando todo el rato mitos antiguos. Hablas de Afrodita, de Ares, de Odiseo volviendo a casa. Esto está en la pantalla, ¿no? En esas películas que todos conocemos y que disfrutamos porque es nuestra mitopoesía actual, ¿no? Y hay nuevos mitos, tenemos nuevas pulsiones creativas de nuevas figuras legendarias y míticas. Bien, esta es una buena pregunta porque yo he pensado mucho sobre ello. Por una parte está el mito que sigue aflorando, que sigue siendo recibido en el mundo moderno y que aflora de la manera más insospechada, a veces incluso de forma indirecta. Yo no sé hasta qué punto ciertos fotogramas del cine están influidos de manera directa en un mito o es el autor que ha visto un cuadro que a su vez le ha evocado una escena. Por ejemplo, hablo de Anita Ekberg en la fontana echándose agua sobre el cuerpo, que me recordó a la famosa imagen de la mujer de Poseidón haciendo lo mismo, ¿no? Pero luego hay mitos nuevos. Yo creo que sí. Hay un libro de Peter Georgiev que se llama Mitologías Occidentales, en el que habla del mito del progreso, el progreso. En el siglo XIX es cuando empieza a generarse este mito que consiste en pensar que a medida que pasan los años vamos a mejor. Esto puede tener una lectura cierta en sentido tecnológico. Por ejemplo, es evidente que la tecnología va avanzando y vamos a mejor, pero no en todos los planos de la vida vamos a mejor muchas veces. A veces puede ser que vayamos a peor en el plano humano, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, esa confianza ciega en el progreso, esa divinización prácticamente del progreso y de la ciencia, podría tener que ver con una construcción de un mito moderno. Y yo creo que vamos camino de crear otro mito moderno con la tecnología, o podría ser un spin-off, hablando de cine, del mito del progreso. Pero también pensamos que la tecnología nos va a llevar a mejor. Y yo, por ejemplo, yo antes tenía una cualidad importante, que era que no me perdía en Madrid nunca.
sin GPS. Ahora, como no lleve el GPS, me pierdo siempre. O sea, he ido a peor como consecuencia de la tecnología. Entonces, creo que vamos camino de crear otro mito con la tecnología. Empiezo el libro, precisamente el primer capítulo, hablando del cosmos, del origen del cosmos para los griegos, fundamentalmente a partir del relato de Hesíodo en la Teogonía, y lo comparo con la teoría del Big Bang, curiosamente parecidas. En el fondo, yo he leído el libro de Stephen Hawking, que ahora no recuerdo el título exacto, aparece la palabra tiempo, es una explicación del estado de la cuestión. Lo publicó Alianza Editorial, de hecho lo cito en el libro. Es una explicación del estado de la cuestión sobre el origen del cosmos. Y ciertamente tiene muchos elementos míticos, porque son explicaciones que se basan en modelos matemáticos que no se han podido comprobar de una manera... o sea, hay que confiar en que ese modelo funciona, por ejemplo, ¿no? Y es una anécdota, porque no estoy poniendo la descripción literaria que hace un pastor beocio al pie del Helicón en comparación con lo que se ha observado a través de telescopios y demás, ¿no? Pero bueno, el hecho de que Hesíodo hable del caos es un dato interesante, es que el mundo en los mitos griegos no lo crea un dios, se crea a partir de una masa que digamos como que se despliega, ese caos se despliega y a través de unas fuerzas primigenias que intervienen es como empieza a producirse la creación y luego aparecen los dioses. No aparecen de inicio como en la tradición judeocristiana, que es Dios, que es eterno, no ha sido creado por nadie y es el que da lugar a la creación. Aquí no, aquí la creación surge de un punto que es muy parecido a la creación que nos narra la teoría del Big Bang, ¿no? Bueno, esto algunos me van a matar, pero yo creo que hay también un poco de mito en ese sentido, de confiar ciegamente en ciertos aspectos del progreso de la ciencia, de la tecnología, y que no tiene por qué ser, o creo yo, que no tiene por qué ser así. El futuro de lo clásico. Por último, la última pregunta, y ya, bueno, pues un poco para abrir quizá un debate o algunas otras intervenciones. Ese era el título de un libro no muy lejano en el tiempo. Tu pregunta, ¿vamos a mejor necesariamente, humanamente? El futuro de las humanidades. En su peor momento, quizá, en su peor crisis, por lo menos en España. Yo creo que en general, ¿no? Hay una tendencia de minusvalorar la educación humanística, las disciplinas humanísticas. Ahora hay una lucha por la supervivencia del latín y el griego, la secundaria, que es muy importante intentarlo, ¿no? Que no retrocedan aún más, ¿no? Ya no hay un latín obligatorio para todos como antes, ¿no? Y los que tenemos que enseñar en la universidad en primeros cursos vemos un retroceso enorme en cuanto a expresión escrita, en cuanto a cuidado por la ortografía, etcétera, ¿no? Vamos a mejor, entonces, ¿no? ¿Cuál es el futuro de estas humanidades en este momento tan, digamos, de tanta zozobra y tanta crisis, ¿no? Tu libro, ya lo decía al principio, defiende las humanidades, defiende este legado, defiende, por supuesto, todo el legado clásico, griego y latino, filosófico, literario, artístico, que estamos un poco orillando por otros saberes mucho más prácticos, ¿no? Entonces, mi pregunta última iría en ese sentido, ¿no? En el que también acabas un poco el libro preguntándote por esta cuestión, ¿no? Entonces, un poco para terminar el coloquio y de abrir un poco un turno de preguntas, yo te preguntaría por el futuro de estos clásicos, de estas humanidades, ¿no? Que son el vehículo de la mitología, que hablan ese lenguaje primigenio, mágico, y que nos llena de vocaciones, que está vivo en el cine, que está vivo en la literatura, que todos hablamos de sus complejos, Edipo, Electra, en fin, estamos llenos de mitos en los museos y en el arte, pero estamos, paradójicamente, por desgracia, despreciándolo en la educación de nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo soy pesimista, muy pesimista. Se ha instaurado desde hace tiempo ya, porque no es una cuestión reciente, un desprestigio y un arrinconamiento progresivo de las humanidades en los planes de estudio bajo, creo yo, la etiqueta de que son saberes inútiles o que no tienen una traducción económica o práctica
evidente, ¿no? Yo niego la mayor. Realmente no son saberes inútiles. Hay un libro de Nuccio Ordine que se llama La utilidad de lo inútil, editado por Acantilado, que es muy clarificador. Y es que son saberes que nosotros desplegamos en nuestro día a día, porque nosotros nos relacionamos continuamente con seres humanos, con personas. Y en esa relación, en esa interacción con otras personas, en nuestra pertenencia a la comunidad, en nuestra pertenencia a la condición humana, se despliegan todos ese tipo de saberes humanísticos. Saberes humanísticos que en nuestro mundo occidental emanan directamente de Grecia y de Roma, añadiendo tradición judío-cristiana, pero la tradición judío-cristiana que nosotros tenemos es una tradición que es culturalmente griega, prácticamente, y latina. Y su vehículo principal son el latín y el griego. Es imposible, en mi opinión, mantener las humanidades sin mantener el estudio del latín y el griego. Es una aberración reducir el latín y el griego a la categoría de asignatura optativa, al nivel de educación vial, al nivel de gastronomía o de gallego, catalán o vasco, con perdón de estas lenguas, pero es mucho más importante saber latín y saber griego antes que cierto tipo de conocimientos. Pero yo creo, y soy pesimista, que esto no es casualidad. Esto es un esfuerzo premeditado para que se creen individuos con menos capacidad crítica. Y asistimos a reformas educativas que no tienen una visión de Estado, no tienen una visión a largo plazo, son reformas cortoplacistas. Una clara evidencia de ello es que, no sé cuántas llevamos, he perdido la cuenta, pero yo creo que casi una por legislatura. Entonces, cuando esto ocurre de una manera tan continuada, uno piensa en que realmente no se está enfocando la educación desde el punto de vista de la creación de una sociedad culta y de una sociedad crítica, sino, con perdón de la expresión, como un establo en el cual el rebaño espera a incorporarse al mercado laboral, sin más. Esa es la visión que yo tengo de la visión que creo que tienen los estados y sobre todo el Estado español acerca de la educación. Si no, no se entiende esta deriva hacia la nada en la que está sumido nuestro sistema educativo. Y yo no me dedico a la educación, no soy profesor, y precisamente yo creo que perfiles como el mío son muy importantes aquí, porque tenemos que dar todos un paso adelante. Yo pertenezco al mundo de la empresa, gestiono una empresa, y lo que más me ha ayudado a mí como gestor de una empresa son los clásicos. Hoy publicaba en Zenda un artículo en el cual explicaba una anécdota. Yo fui una vez a dar un curso de gestión empresarial a los cursos de verano del Escorial y recomendé 3 libros. La historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, los caracteres de Teofrasto y las meditaciones de Marco Aurelio. Claro, el auditorio, que eran todos alumnos empresariales, económicas, se quedaron perplejos cuando les recomendé esto. Pero les expliqué los motivos. Les dije que toda empresa o todo gestor empresarial tenía que tener los ojos bien abiertos para analizar su entorno, las oportunidades, las amenazas, las fortalezas. Y eso ya lo había hecho Tucídides de una manera fabulosa en su historia de la guerra del Peloponeso, porque Tucídides fue un actor principal. Él era un político ateniense muy relevante, fracasó un poco en su tentativa política, pero él supo adoptar una distancia suficiente como para analizar lo que estaba pasando y de hecho él lo explica en su introducción. El propósito de su obra es obtener una lectura de lo que estaba ocurriendo para que en el futuro se supiera cuáles habían sido las causas de aquella guerra. Eso desde el punto de vista estratégico, pero luego esa estrategia se desarrolla, se lleva a la práctica a través de personas. Y es probablemente el escollo más importante del mundo de la empresa es la gestión con las personas. Lo que más tiempo lleva, lo que más esfuerzos requiere es gestionar las expectativas, gestionar los anhelos, las frustraciones, los éxitos de tu equipo. Y hay una obrita de un discípulo de Aristóteles, que es Teofrasto, que se llama Caracteres, que a mí me encanta porque es una descripción de perfiles humanos que tiene una vigencia
abrumadora, porque nosotros ahora llevamos vaqueros, vamos con móvil, pero seguimos moviéndonos por los mismos impulsos que se movían los griegos, los romanos o quien fuere, ¿no? Y por último hay un aspecto que ahora se le llama la resiliencia de una manera muy fina, pero que es el estoicismo de toda la vida, que es saber aguantar el chaparrón, saber encerrarse en uno mismo para digerir los éxitos, los fracasos. Y esto quien mejor lo hizo fue Marco Aurelio, en sus Meditaciones, que es un libro que, exceptuando una parte, la parte más religiosa, en la cual él hace especulaciones acerca de la divinidad, pero tiene mucho de humildad, un emperador que se encierra en su tienda, porque las meditaciones las escribe en campaña, se encierra con todas las preocupaciones que se le pasarían por la cabeza, decide plasmar por escrito pues una serie de meditaciones que para mí han sido muy inspiradoras. Entonces, renunciar a esto me parece un paso atrás, me parece dar paso a la barbarie, porque estamos renunciando de alguna manera a nuestra herencia humanística, que es la que nos ha hecho ser como somos. Y lógicamente, y como he dicho, el latín y el griego en ese sentido son las lenguas vehiculares de la cultura occidental. Eliminarlas es condenarlas a muerte, y condenarlas a muerte significa que es posible que no podamos entender las humanidades como las entendemos a día de hoy. ¿Qué va a pasar con las obras clásicas en un futuro? No va a haber traducciones, vamos a seguir manejando las mismas traducciones que existen a día de hoy. Esto es un problema importante, porque cada generación necesita releer los clásicos, cada generación necesita releer los mitos griegos, porque los vemos con otros ojos. Yo, por ejemplo, el mito de Apolo y Dafne, y con esto voy a acabar, es un mito. Los mitos tienen la ventaja de que son relatos versátiles, son relatos abiertos, no están cerrados. Y uno puede leer la Ilíada, por ejemplo, en la adolescencia y le puede evocar una lectura. En la madurez le puede evocar otra diferente. Yo he leído la Ilíada 8 o 9 veces, sin exagerar, y cuando era joven, pues más joven, ahora soy joven, pero cuando era más niño, la épica de Aquiles, esos combates a muerte, esos planos que hace Homero, precursor del plano secuencia, me cautivaban, ¿no? Porque decía, vaya guerreros, vaya aguerridos, tal. Ahora me parece un canto a la paz, la Ilíada. Hay varios fragmentos muy claves, muy significativos, que muestran el horror de la guerra, precisamente yo creo que para todo lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido son relatos que son necesarios, es necesario releerlos y que cada generación saque sus propias conclusiones. Por ejemplo, el mito de Apolo y Dafne, y con esto ya acabo. Apolo, ya sabéis que es castigado por Eros a perseguir de manera infructuosa a Dafne, que encuentra finalmente el refugio de su transformación en laurel. Apolo no la puede conseguir y entonces se frustra. Y la pregunta es, todo parece indicar que esto es un mito de acoso sexual. Apolo persigue a Dafne para satisfacer su líbido. Pero ¿cómo es posible que Apolo, que es un dios, además uno de los dioses más relevantes del panteón griego, no consiga revertir a Dafne de laurel en mujer? Porque si yo fuera un dios, lo primero que se me ocurriría sería, pues tú te has convertido en laurel, pues ahora yo te reconvierto a mujer otra vez y te atrapo. ¿Por qué no puede? Porque ha sido castigado. Un dios castigado, humillado, condenado a llorar. ¿Pero por qué ha sido castigado? Ha sido castigado por Eros. Eros, para Hesíodo, en la Teogonía, es una fuerza primordial. Existe antes que los dioses. Es uno de los que garantiza que el orden natural de las cosas permanezca. Al reírse Apolo de Eros, porque el origen del castigo está en que Apolo le dice a Eros, ¿qué haces jugando con flechas? Que eso es un juego de niños. Entonces Eros le dice, pues ahora te voy a lanzar una de mis flechas y te vas a enterar. Entonces Apolo se ha reído de una fuerza primordial, una fuerza que garantiza el orden natural de las cosas y por tanto es penalizado. Ni siquiera los dioses, esta es la lectura de ese mito, ni siquiera los dioses o quien juega a hacerse Dios es capaz de alterar el orden natural de las cosas, porque hay algo que lo pone en su sitio. Y esa es la mejor lectura que yo creo que podemos sacar de los mitos
y de ese mito en concreto en la actualidad. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, por mi parte, esas eran las preguntas de esta improvisada entrevista. En conclusión, yo diría, bueno, yo les recomendaría muy vivamente este libro, ¿no? Yo creo que es un libro muy inteligente, provocador, atrevido en muchas cosas, ¿no? Que les va a gustar mucho, no les va a dejar indiferentes para nada, ¿no? Van a ver la mitología antigua desde otra óptica, muy, como digo, pues muy sorprendente a veces, ¿no? Y lo recomiendo de verdad bueno, muy sinceramente, ¿no? Creo que has hecho un libro, te doy la enhorabuena porque es una otra vuelta a la mitología, otra narración de esas historias tan conocidas, pero que cada vez que uno las relee, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, saca nuevas lecciones según el momento vital, personal y colectivo, ¿no? Obviamente. Y en cuanto a esto último de las humanidades que comentabas, bueno, aprovecho para una breve cuña casi publicitaria. Este sábado hay una manifestación convocada por las asociaciones de cultura clásica, de helenistas, latinistas, bizantinistas, neohelenistas, bueno, también filósofos, en fin, una serie de asociaciones, una manifestación convocada de 12 a 2 del día 6, el sábado, en frente del Ministerio de Educación, para reivindicar el griego y el latín, ¿no? Como bien decías, yo creo que no son lenguas muertas para nada, son lenguas más bien eternas, ¿no? Y no debemos perder su estudio. Y yo, bueno, pues les animo a quienes estén interesados en la defensa del mundo clásico, ¿no? Y del legado del griego y el latín, que asistan, porque realmente peligra, ¿no? En la situación actual, ¿no? Bueno, pues nada más por mi parte, la enhorabuena a Mario, y me gustaría abrir un poco un turno de debate brevemente. Si alguien quiere comentar, preguntarle al autor alguna cuestión, pues muy bienvenido sea. No sé si alguien quiere intervenir o preguntar alguna cosa. ¿Cuál es tu lectura en concreto del mito de Edipo? Bueno, hablo del mito en el libro, lógicamente porque es uno de los mitos más conocidos y de mayor trascendencia. Yo creo que, bueno, una cosa que comento en el libro es que los mitos griegos no son relatos canónicos, hay muchas versiones. No hay una autoridad, una institución que haya, digamos, traducido o creado un corpus unificado. Lo importante de los mitos no es tanto los personajes en sí, como la intrahistoria que nos cuentan. Y a veces hay muchos mitos que tienen ciertas semejanzas entre sí, pero que en el fondo nos cuentan algo o nos transmiten un mensaje. Y en el caso de Edipo, primero es difícil combatir al destino, desde el punto de vista del pensamiento griego. El destino estaba escrito. Y Edipo, de hecho, no puede ir contra su destino, que era juntarse con su madre. De hecho, él conoce su destino, intenta irse, pero un accidente hace que mate a su padre y acabe con su madre, ¿no? Es un mito que yo creo que es más interpretable en clave griega, porque ya sabemos que el destino no está escrito, pero para los griegos sí que lo estaba. Y en primer término lo que quiere plantear es eso, es decir, uno no puede luchar contra el destino. Y en ese sentido sí que tiene que ver un poco, yo soy un poco pesado con esto del orden natural de las cosas, pero yo creo que es un constante en el pensamiento griego, y es que, claro, porque el destino, como está escrito, porque pertenece a un relato coherente, a un relato general. Por tanto, tú eres un grano, una partícula más de ese conglomerado que ya está definido, que ya está establecido. Los dioses han escrito ya los versos a través de los cuales se desarrolla nuestra vida, ¿no? Entonces nadie puede ir en contra de eso porque ya está establecido así. Yo creo que eso es el sentido más antiguo del mito. Luego se pueden sacar muchas lecturas. De hecho, es un mito tan prolífico que ha dado nombre hasta un complejo psicológico, ¿no? Pero como muchos otros. Antes hablaba David de algunos legados del mito. Si nos ponemos a contar palabras que tienen que ver con el mito y que utilizamos a día de hoy, tanatorio, afrodisíaco, erótico, podríamos estar un día entero aquí, ¿no? Así que, bueno, esa es la visión que tengo yo de
del tema de Edipo. Uno de los aspectos que nos habla de la vigencia del mito es la cantidad de reinterpretaciones que se hacen de estos relatos, porque cada vez nos encontramos una nueva Medea. Bueno, tenemos a María Callas haciendo de Medea en la película de Pasolini, tenemos el Festival de Teatro Clásico de Mérida reformulando clásicos. Tenemos una de las obras que más ha dado de sí en el panorama cultural, que es la Ilíada. Entre la Ilíada ahora sigue sonando, por ejemplo, la canción de Aquiles, el libro de Madeline Miller, que ha sido de los más vendidos en la feria. Son temas inagotables y que siguen, yo creo que responden de alguna manera, y el mito de Edipo también, a miedos que tenemos como seres humanos, surgen de la parte más profunda de la condición humana, y por eso siguen vigentes. ¿Alguna otra intervención? Anímense, que está el autor aquí y hay que aprovechar, que si no uno lo lee en las redes. Los mismos se han dormido. Sí. Bueno, esta pregunta es como, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Bueno, yo tengo muchos mitos preferidos. Yo me inicié en el mundo griego con Odiseo. La aventura del héroe que vuelve, la mujer que permanece fiel. Hay algo muy bonito en el mito de Odiseo, que es que cuando regresa a Ítaca después de esa trayectoria por el Mediterráneo, que decía Eratóstenes, hay muchos estudiosos que están intentando buscar cuál es la isla donde estuvo, dónde estaba Calipso. Decía Eratóstenes ya en el mundo antiguo que se encontraría o se identificaría la ruta de Odiseo en el momento en el que se encontrara a quien ató el odre de los vientos. O sea, esto ya lo decía Eratóstenes. Es decir, que los lugares del relato de Odiseo es lo menos importante. Lo más importante de Odiseo, y a mí una de las cosas que más me gusta, es que el héroe vuelve y los que le reconocen son el porquerizo, es decir, y su nodriza, los más humildes del reino, el perro pulgoso, el porquerizo y su nodriza, los únicos que han mantenido la fidelidad a Odiseo. El resto están ya disfrutando a las puertas de casarse o de sustituirle como reyes para desposar a Penélope, ¿no? Ese es uno de los mitos preferidos. Quizás porque es un mito de infancia, de los que yo leía cuando era pequeño. Recuerdo todavía cuando descubrí en el mueble de mi abuelo, en un armario viejo que tenía ahí en su casa de Madrid, esta edición ilustrada, que era antiquísima, ya no tenía ni color casi, que yo devoré en un verano y me fui a la biblioteca por otra y así fui entrando poco a poco en el mundo griego y en los mitos. Un personaje que me encanta es Medea. Me diréis, ¿pero cómo puede ser si Medea? Pero a mí es un personaje que tiene una pasión desbordante, que pone a la mujer en un... Yo creo, muchos la interpretan como una mujer sanguinaria, porque mata a sus hijos, pero bueno, yo creo que tiene muchos aspectos loables en la figura de Medea. El mito de Jasón y los argonautas, por aquella famosa película que yo vi de pequeñito, de los años 60, donde salía Talos, que era un muñeco que hicieron con maqueta, y que yo creo que tiene un trasfondo histórico ese mito, porque nos habla del viaje a la Colqui, de esas colonias griegas que se fundaron en el Mar Negro y por esas zonas en busca de minas, en busca del cereal. Y bueno, un tercer mito que me gusta, es menos conocido, es el de Filemón y Baucis, una historia de amor muy bonita que me recuerda a la de David y David el Nomo, pues una serie de cuando éramos pequeños, de los años 80, donde acaba igual, acaban los dos gnomos cogidos de la mano y convertidos en árbol, como acaban Filemón y Baucis, ¿no? Es una historia, a ver, un poco más cursi, digamos, pero a mí me parece muy bonita, muy entrañable. Y que también tiene una lectura interesante, porque son premiados porque son los únicos que son hospitalarios con los dioses, que bajan bueno, la historia de Filemón y Baucis, que la cuento ahí brevemente. Los dioses
bajan, Zeus concretamente y Hermes me parece que son. Hermes es el dios que está en más contacto con el ser humano, como Dioniso. Es un dios liminal y entonces está siempre yendo, viniendo. Nunca se sabe, Hermes es un poco esquivo, ¿no? Pero siempre está, no tanto como Dioniso, que Dioniso, por ejemplo, en el ánfora del Dipilón, es en el ánfora donde mira de cara, donde mira de frente. En el vaso François. En el vaso François, es en el vaso François. El único dios que mira de frente al espectador es Dioniso, que es el que está más en conexión con nosotros. Pero Hermes también. Entonces, Zeus y Hermes bajan a la tierra y los tratan mal. La gente no los recibe. Entonces se preguntan qué demonios de hospitalidad. La hospitalidad para el mundo griego era muy importante. Era algo fundamental, ¿no? Y entonces esta pareja de ancianos, Filemón y Baucis, pues los acoge, les dan lo poco que tienen, no tenían más. Entonces, al día siguiente, pues Zeus se les presenta como Dios, les dice que es Zeus, que les va a conceder una gran mansión, un montón de cosas, y Filemón y Baucis le piden que, por favor, que no quieren nada de eso, que lo único que quieren es morir juntos y que ninguno de los dos eche de menos al otro. Y entonces los convierten en árboles. Es bonito el mito, no tiene mucha... Tiene un poco de trasfondo en el sentido de la hospitalidad, de la humildad, y luego tiene un final feliz. Es uno de los pocos mitos de amor con final feliz, porque los mitos de amor griegos son todos como muy pasionales, acaban todos con sangre o con despecho, pero este acaba bien. Y yo creo que estos tres son mis preferidos. Muy bien, pues nada, Bueno. Mario, muchísimas gracias por tu libro y enhorabuena de nuevo. Y ahora, Muchas gracias. Pues nada, quien quiera el libro yo lo recomiendo, aquí tienen el autor para